¿Qué les parece si antes de compartir la palabra vaya abriendo Hebreos 11, vaya teniendo a manos Romanos también, póngale un marcador a cada libro, y Santiago también? Vamos a hacer un poquito de exégesis hoy. Total, es temprano, son las 8:37. En 20 minutos tengo que terminar. Le vamos a dar un poquito más de tiempo para que la hermana Vicky termine afuera con la tarea que está realizando ahí con Franquito, ¿no? Aguánteme 10 minutitos más. Vamos a orar, ¿les parece? Así volvemos todos a la atención consciente a la palabra del Señor. Ya pasó el movimiento. Ahora vamos a prestar atención a lo que el Señor quiere hablarnos. Amén. Amado Padre Celestial, en esta noche, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos para escuchar tu voz. Señor, queremos que tu palabra hoy nos hable directamente a la mente y al corazón, que podamos tener nuestros oídos espirituales abiertos, atentos, que podamos concentrarnos en lo que tú nos quieres hablar en esta noche. Que nuestro corazón, que nuestra alma sea tocada, Señor, por esta palabra y pueda ir siendo transformada a tu imagen, así como un día tú nos has creado. Te damos gracias por todo lo que hemos podido vivir hasta este momento y bendecimos, Señor, este tiempo donde vamos a compartir tu palabra para nuestras vidas. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hebreos 11. Dice el primer versículo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y siempre tomamos este texto como una manera de alentarnos unos a otros. Dice la NTV: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Eso es la fe. Tener certeza de cosas que aún no podemos ver. Y generalmente usamos este texto para alentarnos unos a otros en cuanto a las cosas que le estamos pidiendo al Señor, como decía Pati, quizá por nuestros hijos, aquellos que todavía están quedados en el camino o que aún no han conocido al Señor, o por distintas necesidades que se nos pueden presentar en nuestra vida. Y está bien, es válido, pero, y siempre hay un pero, tenemos que ver si realmente esa es la intención de quien escribió esta hermosa epístola. Y si continuamos leyendo, usted puede leer en el versículo 2 que dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y no está hablando mucho acá de necesidades tangibles, pasajeras, ¿no? No está hablando mucho de eso. Dice el versículo 4: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjese que no dice Abel recibió todo lo que le había pedido a Dios por su fe, sino que dice que Dios recibió como un olor agradable la ofrenda que Abel le había ofrecido. Está al revés de lo que muchas veces interpretamos, ¿verdad? Dígame si no. ¿Y qué testimonio dio Dios acerca de Abel? Que él era justo delante de Dios. Era alguien que obraba justicia. Yo me hice un par de anotaciones. Vamos a ver en el versículo, creo que 7, habla de Noé. El otro día lo de haber leído. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el
Y fíjese en el 8, versículo 8, dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y después habla de todo lo que fue haciendo Abraham, perdón. Pero a mí me llamaba la atención dos cosas que tienen en común Noé y Abraham. Fíjese que dice que Noé fue advertido por Dios. O sea que Dios, ¿qué hizo? Le habló. ¿Amén? Dios le habló a Noé y le dijo lo que iba a pasar. Y Abraham fue llamado por Dios. O sea, ¿qué hizo Dios? ¿Y cómo se llama alguien? Le habló. ¿No? Porque el cabezazo lo inventamos nosotros después. Se inventó hace unos años atrás cuando los muchachos querían sacar a bailar a las chicas en los bailes del club, ¿no? El cabezazo era. Porque como estaba la mamá de la chica no se podía hacer muy evidente. El cabezazo lo inventó el ser humano. Dios habló. Desde el principio Dios habló. Siempre habló. Todo fue creado por la palabra de Dios. Dijo Dios, sea la luz. Dijo Dios, salga de los mares animales, aves y peces. Dijo Dios, brote la hierba. Dijo Dios, dijo Dios, dijo Dios. Este es ahora imagen y semejanza de nosotros cuando creó al ser humano. Siempre Dios habló. ¿Y cuál es la intención de Dios? A través de su palabra es acercarnos a Él. Cuando Noé oyó la voz de Dios, ¿qué hizo? Obedeció. Hizo un arca, un barco gigantesco, nunca visto en esa época, algo tan grande, grandote, cuadradote, de 3 pisos, dimensiones como las del Titanic, grandísimo, todo en madera. 120 años trabajó Noé, armando el barco y predicándole a la gente que venía juicio de Dios. Obedeció a lo que Dios le había mandado hacer. Y Abraham oyó la voz y obedeció. Salió de su tierra, salió de su parentela y se fue a donde Dios le iba indicando. Sin saber muy bien a dónde iba, pero obedeció. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios aquí? Nos enseña que hay una fe que es esta a la que hemos sido llamados, que en hebreo se pronuncia Gemuná. Gemuná, que significa la misma palabra oír y obedecer. Es una fe en acción, es una fe viva, como la que habla Santiago, una fe en obediencia, una fe activa, una fe que nos lleva a hacer algo en obediencia a la voz de aquel que nos está hablando. Esa fe es la fe que Dios da, porque la fe de Dios es viva, la fe que Dios da es viva, es eficaz, no es como la fe natural que puede pasar desapercibida porque es una fe muerta. La fe del hombre está puesta en cosas pasajeras. Muchos hoy predican una fe en sí mismo, diría Cantinflas, ¿no? La fe en sí mismo. Tened confianza en vos, vos podés, todo lo que te propongas lo podrás realizar. Y tenemos la mirada puesta en el ser humano como el centro de atención. Por eso es que vive el ser humano fracasando, entristeciéndose, tropezando, porque la mirada está sobre sí mismo. Esta es la época en la que nos toca vivir. El hombre como el centro de atención, como se llama ahora, el tiempo este es humanista. Ahí está, humanista. ¿No? El humanismo es lo que gobierna.
que el ser humano desea y anhela. Todo lo que usted escucha alrededor suyo es en cuanto a lo que la persona quiere, anhela, desea, quiere hacer, a dónde quiere llegar, lo que quiere tener. Todo antropocéntrico. El hombre como centro de todo. Cuando la palabra nos enseña que quien tiene que estar en el centro de todo para que todo lo demás se ordene es Cristo. Por eso nuestra fe persona. ¿Por qué? Porque el objeto de nuestra fe, aquel en quien nosotros hemos creído, es Jesucristo y su obra en la cruz, su muerte y su resurrección. Y esta fe no es una fe vana, es una fe que lleva frutos, es una fe que nos lleva a obediencia, una posición en la que somos puestos en el momento de poner nuestra fe en Cristo, porque entonces su Espíritu entra a morar en nosotros y nos pone en la misma posición de Cristo. Nos hace justos, nos justifica, nos borra todos los pecados que traíamos, nos pone limpitos con foja cero, porque nos pone en Cristo, en el Hijo. Hoy somos hijos justificados por la fe en Jesucristo. Entonces, esta fe es la que gobierna nuestra vida. La obediencia es la consecuencia directa de la fe en Jesucristo. Quien se mantiene desobediente a pesar de venir a la iglesia o de venir a un culto, es porque todavía su fe no está totalmente puesta en Cristo. Es porque todavía confía en sí mismo, confía en sí mismo y en lo que puede lograr con su propia fuerza. Entonces, como está fuera de foco la visión, está fuera de foco su acción. ¿Vio cuando usted saca una foto y el aparato está buscando ahí a ver dónde es que, ¿no? Se ve medio borrosín, se ve borroso, no se ve definida la figura. Pero cuando nosotros todavía confiamos en lo que podemos hacer por nuestra propia fuerza, estamos viendo borroso la voluntad de Dios. Y mientras vemos borrosa la voluntad de Dios, nuestro accionar, nuestro caminar es tambaleante. Hoy estamos arriba, mañana abajo. Pasado arriba, pasado abajo. Y vamos en un zigzag en el camino del Señor que nos impide el avance permanente de crecimiento por el cual hemos sido llamados y puestos en Cristo para esta obediencia a Él. Y Dios ya no quiere sacrificios. El sacrificio más agradable delante de nuestro Padre Celestial hoy es el de la obediencia, porque por los pecados ya hubo uno solo que dio su vida en sacrificio, y ese sacrificio es válido ayer, hoy y para mañana, y hasta que el Señor nos venga a buscar. Ese sacrificio ya ha sido efectivo. La sangre de Cristo ya es el único sacrificio que Dios ve como aceptable. Por eso cuando nosotros entramos aceptando ese sacrificio, ya somos justificados. Gloria a Dios, gracias Señor. Ahora, ¿cómo se produce esta fe en nosotros? Dice en la palabra de Dios que el fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe se produce en nosotros por el oír la palabra. La palabra causa un efecto en nuestra alma, en nuestro espíritu, que provoca que nosotros obedezcamos. Por eso es necesario estar permanentemente atentos a la palabra de Dios. A veces nos desatendemos, ¿no? A veces como que muchas otras cosas ocupan el lugar. Incluso las actividades que hacemos para el Señor a veces, o para la iglesia, terminan ocupando un lugar más importante que la palabra de Dios. ¿Cuántas
analiza el lado. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la palabra del Señor? ¿Nos tomamos unos minutos por día para orar, para escudriñar su palabra? A ver, ¿qué me quieres decir, Señor, hoy? Lo más nuevo seguro que sí. Me juego la cabeza que Dani todos los días lee su Biblia, que Lucas todos los días lee su Biblia. Pero a veces cuando se nos van pasando los años, nos vamos olvidando del principio básico de alimentación, que es comer todos los días palabra de Dios. Porque dijo el Señor Jesús que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, ¿no? Y la palabra que ha salido de su boca es Cristo mismo. Lo dice San Juan 1:1. El verbo fue hecho carne, el verbo es la palabra. Y hoy tenemos la palabra de Dios escrita, que dice el apóstol Pedro que es la profecía más segura a la cual hacemos bien en estar atentos, porque ella nos guía, porque ella nos sustenta, porque ella alimenta nuestra fe. Porque cuando vemos cómo los hombres de Dios sufrieron en determinadas situaciones, persecución, angustia, tristeza, enfermedades, vemos también a través de esta palabra cómo el Señor nos libró de todas esas circunstancias y decimos, Señor, si lo hiciste con Él, también lo vas a hacer conmigo. Entonces nuestra fe es alimentada. Pablo envió a Timoteo a los tesalonicenses para confirmar la fe, para que a pesar de que estuvieran pasando por tribulaciones, su fe no menguara. Y llegó con buenas noticias a Timoteo porque le dijo, los hermanos están fortalecidos en la fe, están pasando por luchas, por persecución, igual que vos, igual que nosotros. Pablo estaba preso con Lucas y Timoteo andaba recorriendo las iglesias como pastor joven que era, y él llegaba y decía, los hermanos están firmes en la fe. Gloria a Dios. Y esa confirmación a la que fue enviado Timoteo era ir a alentar el corazón de los hermanos. Y era lo que podemos hacer nosotros cada día, unos por los otros. Hermano, no decaigas, que tu fe sea aumentada, porque es una fe que mira más allá de lo visible, porque es una fe que se nos ha sido dada creyendo en que lo que viene después de este tiempo es mucho mayor. Hoy vivimos circunstancias diferentes cada uno, vivimos algunos problemas familiares, otros problemas económicos, otros pasando por circunstancias de salud. Cada cual tiene lo suyo en esta tierra, y eso es la leve tribulación momentánea de la que habla el apóstol Pablo, y en la que dice, manténganse firmes, porque esto es momentáneo, es pasajero, hoy está, mañana no está, pero la gloria que viene después de esta leve tribulación momentánea es mucho mayor. Por esa misma gloria es que Jesucristo no se negó a pasar por la cruz, porque conocía la gloria, había estado en la gloria con el Padre, se hizo un poco menor que los ángeles durante un tiempo para pasar por las mismas circunstancias que nosotros aquí en la tierra. Vivió 33 años como ser humano y pasó por la cruz porque sabía que después de ese sufrimiento Él iba a recuperar la gloria que tuvo antes de la fundación del mundo allí con el Padre en la gloria eterna. Y para esa gloria eterna es que fuimos llamados. Por eso nuestra fe debe permanecer firme y debe ser fortalecida en las circunstancias que podemos llegar a pasar en esta vida que nos toca vivir, porque después viene la gloria. A veces podemos vivir pequeñas glorias, pequeñas alegrías momentáneas. Nuestro hijo volviendo al Señor, nuestra enfermedad siendo sacada por obra del Espíritu Santo, ¿no? El esposo volviendo al camino o conociendo a Cristo después de muchos años de oración. Son pequeñas glorias momentáneas que el Señor nos permite vivir acá como un anticipo del gran gozo que viviremos en la eternidad. Amén. Pero por más que no pasemos seguido por esas bendiciones, nuestra fe debe mantenerse firme en el Señor.
Hechos 16, que habla acerca de la confirmación de esta fe. Ya les digo, a ver. Hechos 16, 5. Dice, Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Amén. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Si nosotros somos confirmados, somos afirmados en esta fe, somos, porque la palabra confirmación habla de corroborar, ¿no? de dar certeza de eso que tenemos. Si nosotros somos confirmados en nuestra fe y nos mantenemos firmes, entonces no solamente crecemos en nuestro desarrollo de vida espiritual, sino que también muchos otros van a ser llamados al conocimiento de Cristo. Las iglesias crecían porque los hermanos de esa primera iglesia eran confirmados en la fe, eran afirmados y pasaban por cosas bravas, no eran como ahora que a veces nosotros tenemos circunstancias, algunos morían en la boca de los leones, otros en azotes, otros dicen que fueron aserrados en los primeros padres apostólicos, luego de la primera etapa de la iglesia, muchos han sido martirizados, pero esa misma fe que los llevó a sufrir por la causa de Cristo fue la que provocó que muchos conocieran a Cristo y fueran llevados a la salvación. Por ello nosotros como hijos tenemos esta responsabilidad de permanecer en Cristo, porque la mente de Cristo nos va a hacer obrar en obediencia a su palabra, y a medida que obedezcamos su palabra también vamos a ser fortalecidos en esta fe, y de la misma manera muchos otros van a poder ser llamados al conocimiento de Cristo. Si nosotros fluctuamos, a veces confiamos y a veces no, a veces de nuestra boca sale la misma palabra que sale de uno que no conoce a Cristo, entonces ¿quién va a poder predicar? Si bien la palabra dice que en los últimos tiempos las piedras hablarían, si nosotros nos callásemos, no dejemos que las piedras hablen, hablemos nosotros. Y como le decía al principio, que lo que se ve de nosotros es un resplandor de lo que hay en nuestro interior. Entonces, hablemos de Cristo, prediquemos de Él, pero vivamos también lo que Él es a través de nosotros. Que nuestra luz sea un reflejo firme de la luz de Cristo, de la vida de Cristo en nosotros. Entonces, como dice Hechos 16, 5, muchos serán añadidos a la iglesia por la fe confirmada de los creyentes en Cristo Jesús. Amén. Y este es el desafío para este tiempo, mantenernos firmes en la fe a la cual hemos sido llamados y desarrollarla. Pedro después habla de un desarrollo de nuestra fe, desarrollando en la fe virtud, conocimiento, amor, todo lo que son los frutos del Espíritu Santo se tienen que desarrollar en nosotros, y eso es a través de la fe. La fe es la sustancia del Evangelio. Dice en Romanos 1:17 que la justicia de Dios en el Evangelio se revela por fe y para fe. Todo en el Evangelio de Jesucristo es por fe. Amén. Alcanzamos la gracia de salvación por la fe. Somos resucitados a la nueva vida por la fe. Recibimos los milagros de Dios por la fe. Amén. Somos alimentados de Jesucristo por la fe. Todo, de principio a fin, en el Evangelio de Jesucristo es por la fe. Por eso es que nuestra fe debe ser fortalecida, confirmada, desarrollada y establecida en los corazones de tal manera que vivamos toda nuestra vida por la fe. Amén. Que el Señor le bendiga.
entendimiento espiritual, que esta fe sea confirmada en mí, que yo pueda crecer, desarrollarme en la fe. Pídaselo al Señor, porque Él da reproche, sabiduría a todo el que la pide y la necesita. Amén. Vamos a adorar al Señor. Cierre sus ojos mientras su corazón delante de la presencia del Señor. Aleluya, gracias. Gloria a Dios.